Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Gracias por todos los que se han suscrito, por todos los que se han unido al canal. Súper emocionada de poder compartir con ustedes cada semana de la palabra de Dios. O sea, estoy súper feliz con todas las personas que se han unido. Sé que crecer un canal de YouTube no es tan sencillo ni tan rápido, pero bueno, lo importante es que la palabra llegue a más personas y ya lo está haciendo. O sea, con unas 2, 3 personas que ya escuchen y se motiven a buscar a Dios, se motiven a crecer junto conmigo en su relación con Dios, ya para mí es suficiente. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por escuchar de la palabra de Dios. Entonces, nada, hoy te traigo un reto, una palabra de exhortación, diría yo, a que marques la diferencia, a que seas de ese grupito, diría yo, ese grupito que honra a Dios, ese grupito que no es parecido al resto, ese grupito que es totalmente diferente al resto del mundo. O sea, vamos a estar hablando sobre una frase que a mí me llama mucho la atención. O sea, me llama mucho la atención porque tiene mucha sabiduría. Esta frase no sé a quién se le ocurrió, la verdad. La he visto mucho por ahí en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en todas las redes sociales. Es una frase bastante conocida. Y vamos a estar hablando sobre esa frase, pero desde el punto de vista de Dios, ¿ya? Y la frase es la siguiente, o sea, para ser del 1% debes hacer lo que el 99% no está dispuesto a hacer. De esto es lo que vamos a estar hablando, lo voy a volver a repetir. Para ser del 1% debes hacer lo que el 99% no está dispuesto a hacer. Y bueno, está bastante claro, la verdad. El 1% evidentemente es una mentalidad diferente. El 1% es prácticamente el único que está dispuesto a sacrificarse, ¿ya? A pagar el precio por alcanzar los resultados deseados. Se podría decir que el 99% también desea cosas y desea resultados en su vida, pero solo el 1% es capaz de pagar el precio de esas cosas que desea, ¿ya? Y es que el hombre quisiera que todo le llegara del cielo. El hombre quisiera que todo fuera fácil, que todo fuera sencillo, pero lamentablemente las cosas llevan esfuerzo, lamentablemente las cosas llevan pagar un precio, las cosas llevan sacrificio, entrega, dedicación, y no todo el mundo está dispuesto a sacrificar su carne, sacrificar su confort, su estado tranquilo por alcanzar las cosas que desea, por alcanzar niveles de éxito. No todo el mundo está dispuesto a pagar el precio para lograr las cosas. Entonces aquí se ve muy claro que hay algo importante en esta frase, ¿no? Y es el hacer. Dice que para formar parte de ese 1%, tú tienes que hacer lo que el 99% no hace. Hay una frase muy importante y es hacer, ¿ya? Verbo, acción, ¿ya? Si no haces lo que el 99% no hace, obviamente no vas a poder ser de ese 1%. Entonces, vamos a llevar esa frase a Dios, ¿ya? Dios quiere que tú seas ese 1% que le busca, ese 1% que le ama, ese 1% que se entrega a Él de corazón, ese 1% que está dispuesto a pagar el precio por ser un hijo verdadero, por ser un hijo santo, por ser un hijo digno de Dios. Entonces, evidentemente tienes que hacer lo que el 99% no está dispuesto a hacer por Dios.
Y de esto es lo que vamos a estar hablando, y vamos a poner 2 ejemplos de la Biblia, o 3, me parece que son 3, porque en uno hablo de 2, ¿ya? O sea que son 3 en total. Y vamos a estar entendiendo, o sea, la profundidad de estos ejemplos, de tal manera que podamos comprender cuál es nuestra responsabilidad hoy en día para poder ser de ese 1% que le busca, de ese 1% que se entrega a Dios de corazón, de ese 1% que marca la diferencia donde quiera que está, y evidentemente pasa a ser elegido por Dios, pasa a ser escogido por Dios, pasa a ser diferente, ¿ya? Vamos a ir a Lucas 11, ¿ya? 31, y vamos a estar leyendo solamente ese versículo, porque nada más me voy a referir justo al ejemplo. No quiero extenderme, no quiero hacer el video largo, sino que vamos a hablar justo sobre el versículo 31, no más. De lo otro que se habla en el pasaje no vamos a hablar, solo vamos a hablar sobre el versículo 31. O sea, Lucas 11, 31. Dice: la reina del sur, ¿ya?, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Aquí evidentemente se está tomando como referencia la reina del sur. Se está tomando una persona que vive, o sea, extremadamente lejos de Salomón, ¿ya? Y a ella no le importó vivir al otro extremo del mundo, ¿ya? Viajó por todo, prácticamente un mundo entero, con tal de escuchar la sabiduría de Salomón. Entonces dice que la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación. Está hablando de la generación de Cristo, de la generación de Jesús, ¿ya? Que obviamente la generación de Jesús no les recibió. O sea, la generación de Jesús, ¿qué hicieron con Jesús? O sea, lo sacrificaron. La generación de Jesús no le recibió. Entonces, dice el Señor en este pasaje que la reina del sur se levantará en juicio contra esa generación en la que estaba Jesús, por cuanto dice que vino a oír la sabiduría de Salomón de los fines de la tierra, ¿ya? Y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, está hablando de he aquí yo, hijo de Dios, con ustedes, y ustedes no me reciben, y ustedes no me escuchan, ustedes no me oyen, ustedes no comprenden quién está con ustedes, ¿ya? Evidentemente estamos hablando de una mujer que pagó un precio, ¿ya?, para oír la sabiduría de Salomón, y que obviamente marca la diferencia, y que obviamente paga el precio por Dios, ¿ya? No le importa venir de los fines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, ¿ya? Entonces esta mujer dice que se levantará en el juicio contra la generación de Cristo, que no le recibió, que no le escuchó, aún sin tener que viajar de ningún sitio. Estaban ahí, al lado de Jesús, y no le conoció. Estamos hablando del 1% de la generación de Salomón, que marcó la diferencia y pagó el precio para escuchar de Dios, para escuchar la sabiduría dada por Dios a Salomón. Aquí vemos una acción que sobrepasa a los demás. Aquí vemos una acción del 1%. Porque no se habla de más nadie que cruzó fronteras para escuchar la sabiduría de Salomón. Este es el primer ejemplo, creo que lo han entendido bastante bien, la verdad,
creo que lo han entendido bastante bien. Vamos al segundo ejemplo, del cual se van a derivar dos, porque en el mismo pasaje vamos a ver los dos ejemplos juntos, ¿ya? Vamos a dirigirnos a Mateo 2, del 1 al 2. Y evidentemente estamos en el nacimiento de Jesús. Otro contexto, pero también vamos a ver ejemplos del 1%, ¿ya? En esa generación que marcó la diferencia, que pagó el precio. O sea, vamos a hablar de dos ejemplos, y es de los magos y de los pastores, ¿ya? Mateos 2, del 1 al 2. Vamos a leer Mateos 2, del 1 al 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿ya?, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vuelve y se repite una historia que marca la diferencia. Vuelve y se repite un precio a pagar en busca de un rey, ¿ya? O sea, vuelve y se repite más o menos la misma manera de obrar de la reina del sur en estos magos. Dice que son magos del oriente que ven la estrella y evidentemente Dios se les revela de una manera hermosa, diría yo, y entendieron y comprendieron que iba a nacer el rey de los judíos, ¿ya? Y a ellos no les importó estar en el oriente, al otro lado del mundo, para ir a ver al rey de los judíos. O sea, ellos cogieron sus camellos, sus caballos, sus qué sé yo, ¿ya?, y fueron en busca del rey de los judíos. Cuando llegan, fíjense, si ellos andaban con un pensamiento de gloria, llegan preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, que ellos llegan buscando un rey, buscando un evento mundial, y nadie enterado de nada. Nadie enterado de nada. El rey Herodes más bien dijo: ¿Cómo? Espérate, ¿cómo que un rey viene a nacer aquí? No entiendo, porque el único rey aquí soy yo. O sea, nadie enterado de nada. Y ellos vienen del otro lado del mundo buscando un rey que va a nacer, porque se les ha revelado por Dios que iba a nacer el rey de los judíos. Y el resto del mundo, el resto de la generación, el resto de todas las personas, donde iban a nacer Jesús, que no había que coger días y días y días y días viajando, sencillamente estaban ahí, no le recibieron, no le conocieron, ni enterados de que iban a ser el rey de los judíos, de que iban a ser el salvador del mundo, de que iban a ser el Mesías tan esperado por ellos mismos. Estamos hablando de otro ejemplo del 1% de la generación. Estamos hablando del 1% que recibió la revelación de que iban a ser el Salvador del mundo, de que iban a ser el Rey de los judíos, de que iban a ser el Mesías tan esperado. El 1% de esa generación, que no le importó pagar el precio de viajar de tan lejos para conocer al Rey que iba a nacer. Estamos hablando de que cuando llegaron, dice en el versículo 11, dice: oigan, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Tesoros, ustedes están oyendo, dice que postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Ellos conocían quién había nacido. Ellos evidentemente valoraban el momento,
O sea, le dieron el valor que más nadie le dio a ese momento, ¿ya? Perfumes súper caros en ese momento, ¿ya? Incienso, mirra, presentes de valor. Ellos le dieron el valor que nadie le dio a ese momento. Revelados por Dios de lo que estaba pasando, ellos sabían la importancia de ese momento. Aquí vemos claramente acciones que marcan la diferencia. Aquí vemos claramente acciones del 1%, porque el 99% no hizo esto. Entonces vamos a estar hablando también de otro ejemplo ahí mismo en el nacimiento de Jesús, que es de los pastores, ¿ya? O sea, los pastores también tuvieron una acción del 1%, o sea, que evidentemente también vamos a hablar sobre ellos porque también hacen la diferencia. También fueron formaron parte de ese 1% que conoció el momento divino del nacimiento de Jesús. En Lucas 2:8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Vamos a volver a leer un momento, ¿ya? Porque ellos no fueron revelados así de la nada, porque ya Dios eligió que fueran ellos. No, había algo en ellos que por lo cual Dios dijo, vamos a avisarle a ellos también, ¿ya? Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, ¿ya? Que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En fin, el ángel les dice que van a hallar al niño en pañales. El Señor le revela a los pastores que iban a ser el rey de los judíos. O sea, estamos hablando de que el Señor los escogió a ellos también para que estuvieran al tanto de la noticia, ¿ya? Y fueran a ver al niño que había nacido, que iba a ser rey de los judíos, que iba a ser el salvador del mundo. Viene y se le aparece un ángel lleno de resplandor, lleno de luz, y les dice, obviamente tienen miedo, claro, evidentemente, si me aparece un ángel lleno de luz y yo, obviamente voy a tener temor en medio de la noche. Pero dice que el ángel le dice, no temáis, porque os doy buenas nuevas, les traigo buenas noticias, van a ser el salvador del mundo, el Mesías que tanto han esperado, van a ser hoy. Entonces el ángel le dice, lo van a encontrar en pañales, envuelto en pañales, en un pesebre, para que vayan también a adorarle, para que vayan también a recibirle, para que vayan también a participar de este gran hecho, de esta gran noticia. Fíjate que aquí en este mismo pasaje dice que una multitud de huestes celestiales alaban a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí vemos una glorificación tan grande del hecho que iba a acontecer, de lo que iba a pasar en esa noche, como lo que los hombres no hicieron, lo hicieron los ángeles. O sea, los ángeles alabaron ese momento. Los ángeles dice que decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso era lo que cantaban, lo que decían, lo que anunciaban en sus alabanzas, ¿ya? Es decir que bueno, si Dios no tiene quien lo alabe, le alabarán los ángeles. O sea, si no hay nadie que forme parte de ese 1% que le alabe y que le adore, pues entonces le alabarán los ángeles. O sea, siempre Dios tendrá a alguien que le alabe y que le adore, ¿ya? Pero bueno, uno tiene que querer ser parte de ese 1% que alabe a Dios de corazón, que adore a Dios de corazón, que haga esa diferencia entre tu generación y Dios vea
tu acción diferente al resto. Entonces estos pastores al principio tuvieron miedo, pero después pues se glorificaron tanto que decían que wow, estaban completamente maravillados y de lo que habían visto, de lo que habían oído, de lo que habían recibido, de cuando fueron a ver al niño. Dice que lo adoraron, se postraron también a sus pies y lo adoraron. O sea, dice que cuando volvieron, dice que venían glorificando y alabando a Dios porque sabían lo que había pasado, o sea, sabían lo que había acontecido, sabían quién había nacido en aquella noche. O sea, venían glorificando a Dios por todo lo que habían oído y por todo lo que habían visto y por todo lo que habían sentido y por todo lo que habían escuchado, ¿ya? Y como se les había dicho, porque de la manera que se les dijo fue algo brutal. Entonces, nada, aquí terminamos los ejemplos sobre esto que estoy hablando. Y evidentemente ya vemos una diferencia. Vemos, increíblemente, que es exactamente el 1% de esa generación que hizo lo que hizo, marcó la diferencia. Y hoy yo te digo, pues, Dios espera que tú formes parte de ese 1% que hace la diferencia para buscar a Dios, que hace la diferencia para conocer a Dios, que hace la diferencia para pagar el precio por Dios, que está enterado de quién es delante de Dios, que está enterado de a qué vino este mundo, que está enterado de quién es en las manos de Dios. O sea, hoy te reto a levantarte y hacer lo que el 99% no está dispuesto a hacer por Dios. Te reto a levantarte, pues hoy no tienes que caminar pues todo un mundo en busca de la sabiduría de Salomón, porque la tienes por gracia. Nada más tienes que acercarte a su presencia y ahí está. No estás en el tiempo de Jesús, donde lo tenías ahí pues en carne y hueso al lado de ti, pero el simple hecho de doblar tus rodillas ante Dios y creerle a Él, creerle a su Hijo, si te pones a pensar, pues no es tanto lo que tienes que hacer, solo humillar tu corazón, doblar tus rodillas ante Dios y pagar el precio por Dios. Ya, no tienes a Jesús en carne y hueso al lado de ti, pero lo tienes ahí contigo. Ya, lo tienes ahí contigo, porque el día que decidiste creer en Él, vino a morar en ti. O sea, el Espíritu Santo mora en aquellos que creen en Dios. Es decir, que no está en carne y hueso al lado de ti, pero está contigo, está en tu cuerpo, está en tu mente, está en tus obras. O sea, Cristo está hoy contigo y quiere que tú pagues el precio por Él. Pastores tuvieron miedo, evidentemente, cuando vieron la glorificación del ángel y demás, tuvieron miedo. Y hoy yo te digo que seas del 1% que le busca, del 1% que se acerca a Dios. No significa que no vas a tener miedo, no significa que no vas a pasar cosas difíciles, no significa que no vas a pasar momentos de miedo, de inseguridad, momentos de dificultad, pero Dios te dice, no temas. O sea, Dios te dice, no estás solo, Dios te dice, no estás sola. O sea, evidentemente tienes la ayuda de Dios en todo lo que vayas a hacer, en todo lo que vayas a hacer. Entonces vale la pena realmente. Yo te aseguro a ti que vale la pena ser del 1% que se sacrifica para agradar a Dios. Y no te estoy diciendo que seas de los que
paga un precio de sacrificio sin misericordia, porque dice Jesús en su palabra: yo no quiero sacrificio, ya, sino misericordia. Y evidentemente yo no te digo que hagas un sacrificio extremo por Dios, porque evidentemente no es ese el sentido de la palabra. El sentido de la palabra es que pagues el precio por amor a Dios de manera diferente al 99% que poco le importa a Cristo, que poco le importa a Dios. Yo no te digo que hagas un sacrificio de, por ejemplo, como las penitencias esas de por ejemplo, subir de rodillas a no sé dónde. O sea, esos son sacrificios sin misericordia alguna, esos son sacrificios sin amor alguno. Yo no te estoy pidiendo eso, yo te estoy pidiendo que desde el punto de vista generacional, desde el punto de vista mundial, o sea, ir a Dios, o sea, doblar rodillas, humillar tu corazón, abrir el corazón a Dios, querer amar a Dios, querer buscar a Dios, o sea, esforzarte para ello, doblegar tu carne y decir: yo quiero menguar para que crezca Cristo en mí. Ya con eso ya estás haciendo la diferencia. Ya con eso estás dispuesto a hacer lo que el 99% no está dispuesto a hacer por Dios. Entonces, yo no te estoy diciendo que hagas sacrificios sin un corazón dispuesto a agradar a Dios. Yo te pido más bien que tu sacrificio sea guiado por amor hacia Dios. Y ese amor hacia Dios sea lo que te impulse a marcar esa diferencia, lo que te impulse a, por ejemplo, levantarte temprano a buscar a Dios. O sea, si estás haciendo esto, si quieres hacerlo y aún no lo has logrado, o qué sé yo, ya estás marcando la diferencia, ya estás formando parte del 1% que no está dispuesto a levantarse temprano para buscar de Dios ni pasar tiempo a solas con Dios. O sea, es importante para ti estar a solas con Dios. Ya estás siendo del 1% que le busca. O sea, esta es la palabra que te doy hoy. Esfuérzate, pero no es esfuerzo de sacrificio sin amor, sino esfuérzate en amar a Dios. O sea, en que tus pasos, tus obras, tus acciones digan mucho de ti para Dios. Ya si estás escuchando su voz, si estás obedeciendo, ya formas parte del 1%. O sea, esta es la palabra que te traigo hoy. Sé esa persona que se levanta en juicio contra aquella que no mueve un dedo por Dios. Cuando te digo esto, te digo que si hay 1, 2, 3, 4, 5 en todo el mundo que se esfuerzan a agradar a Dios, que se levanta temprano para estar a tiempo a solas con Dios, que hace la diferencia en el mundo entero con tal de ser un hijo verdadero, ya ese se levantará en juicio en contra de los que no lo hacen, en contra de los que no le importan, en contra de los que no mueven un dedo ni un centímetro para agradar a Dios. Entonces, si hay uno que le busca, ya este estará en juicio contra todos los que no lo hacen. Y lo quisiera decir un poco más claro para que me entendieran, ya, para que me entendieran. 1 o 2 o 3 personas en el mundo entero que se esfuercen en buscar a Dios, que se esfuercen en agradar a Dios, que se esfuercen en comerse la Biblia, en entender su razón, en entender su palabra, en acercarse de manera genuina a Dios. Ya esa una persona, vaya, no vamos a decir 3, ni 4, ni 5, esa una persona ya se levantará en juicio contra ti, porque tú no lo hiciste, porque tú no te importó, porque a ti no te importó hacer nada por Dios. Entonces, de eso es lo que estoy hablando. O sea, así mismo como la reina del sur se levantará en juicio contra la generación de Cristo que no le conoció ni le recibió, ¿ya? Así también se levantará hoy en día, en juicio,
las personas que amen a Dios contra las que poco le importa. Morir al viejo hombre cada día en la presencia de Dios. Vivir con una mentalidad renovada en sus pies, llena del Espíritu que va renovando la mente cada día. ¿Ya? Esforzarte para formar parte de ese 1% que dobla rodillas en esta actualidad. Esta es la palabra que te traigo hoy. No seas mediocre para Dios. No te quedes a medias. Que tu obediencia no sea incompleta. Porque la obediencia incompleta también es desobediencia. Ya. Obedece a tal punto que te conviertas en el 1% que sirve y honra a Dios. Otro video yo decía, y hoy te lo voy a decir nuevamente. En otro video que ya subí hace un tiempo ya. En otro video yo decía, y te lo voy a volver a repetir, porque también encaja aquí en este. Y es que no esperes recibir lo que otros se ganan con esfuerzo, con dedicación, con entrega, sentado. No esperes sentado que Dios se glorifique en tu vida, que Dios te bendiga, que Dios te honre. Si tú no le honras a Él, Él no te va a honrar a ti. Si tú no te acercas a Él, Él no se va a acercar a ti. Si tú no mueves tus pies en busca de Él, porque Dios no obliga a nadie, porque Dios quiere corazones que se acerquen, ¿ya? Porque Dios quiere corazones sinceros. No esperes tener una vida bendecida por Dios sin mover un dedo por Dios. Entonces te voy a poner un ejemplo para ya terminar con este video, y es en las escuelas, por ejemplo, para que ya entiendas el punto exacto de la palabra. Y es un ejemplo clarito, y es que en la escuela ponen un trabajo, una evaluación, ¿ya? Y solo de 30 personas que hay en la misma clase, una o dos, vamos a poner dos, vamos a hacer tan, ya. Una o dos son los únicos que hacen el trabajo. Son los únicos que hacen el esfuerzo por dejar las fiestas, dejar las novelas, las películas, las no sé qué. Y se esfuerzan y hacen el trabajo de noche. Ahí terminaron de madrugada, pero no importa, lo hicieron. Al otro día llegan a la clase, el maestro les dice, vamos, los trabajos que los puedes recoger, y solo entregan 2. Los otros 28, 0 puntos. Pero esos 2, nada más por el hecho de que fueron los únicos 2, esforzarse, hacer el trabajo, 100 puntos. Aquí vemos el ejemplo de toda, que resume toda esta palabra, ¿ya? 2 contra 28. Que poco le importó nota y poco le importó nada. Y entonces estos 2, si lo hicieron estos 2, significa que los 28 también lo podían hacer. Lo mismo pasa en las cosas de Dios. Que lo haga 1, 2, 3, 5 en el mundo entero, significa que tú también lo puedes hacer. Entonces, miren desde el punto de vista de Dios. Pónganse en el lugar de Dios. ¿Cómo Dios te va a bendecir a ti que no mueves un dedo por Él? Si están levantándose personas que quieren buscarle, que quieren amarle, que están siendo parte de ese 1% que le agrada. Evidentemente, el 99 no va a tener
los mismos privilegios que el uno que sí mueve por Dios, del uno que sí hace por Dios. Entonces yo te invito a formar parte del 1% de esta generación que busca a Dios de corazón. Yo te invito a no ser del 99% que no le interesa para nada Dios. Entonces, sin más nada que hablar del tema de hoy, por favor escribe algo en los comentarios. Si te ha tocado la palabra, pues quiero saberlo. Quiero ver si te ha gustado de la misma manera que me gustó a mí, de la misma manera que lo sentí yo. O sea, quiero conocer lo que piensas al respecto. Escribe en los comentarios, por favor suscríbete. Hay muchas personas que me ven y no están suscritas. Por favor suscríbete para que pueda crecer el canal. O sea, en fin. Gracias por escuchar, gracias por llegar hasta aquí en el video. Gracias por escuchar. Nos vemos en un próximo video.